Hola, buenas tardes. Estamos en un lunes cualquiera de febrero del 2022. En este caso, en el nuevo ciclo que yo he denominado EMPA, Orígenes y sus protagonistas, en este caso en el capítulo número 2, con el querido guitarrista importantísimo Osvaldo Burucua. Osvaldo, buenas tardes. ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes. Ya gracias por la invitación para hablar de un tema que para mí es muy entrañable y por tus palabras preliminares. ¡Wow! Importantísimo guitarrista, suena. Importantísimo guitarrista. ¡Oh! Bueno, Sí, ahí vamos. tenés que recordar muy para atrás, porque vamos a hablar de los orígenes de la EMPA, cómo se Sí. generó, quién lo pensó, cuáles fueron las reuniones. Entonces, la primera pregunta o primera cosa para dejarte empezar a hablar sería, ¿cuál es la primera vez que vos escuchás de la EMPA? ¿De boca de quién y cómo sos convocado? Bueno, yo fui alumno de Manolo Juárez. Ujú. Yo asistí a las clases de Manolo. Yo comencé a ir para el año 84, 85, por ahí. Entonces, durante las clases, a medida que transcurrían las clases, obviamente, me enteraba por Manolo. Manolo es un hombre importantísimo, Manolo Juárez, en la creación de la escuela, porque Ujú. integraba lo que se llamaba el Consejo Académico, junto con Horacio Salgán y con Hugo Pierre. Ujú. Eh, pero el que estaba ahí, digamos, este, amacada para Manolo, porque después coincidió con su puesto de director de la Sinfónica Nacional y más tenés que mantener en las clases. Bueno, me entero por Manolo y que se estaba abriendo la escuela, pero yo no, en realidad no pensaba, lo veíamos como una cosa lejana, ¿no? Ajá. Y se dio que en el año 86, eh, para mi puesto, se había convocado a Julio Urruti, un guitarrista importantísimo de zona sur. Ujú. Toda la gente que vive por Quilmes, Don Bosco, eh, toda la gente de la zona sur lo conoce a Julio, ¿no? Ujú. Y alumnos de guitarra, pero por docenas, y con un gran oficio y dentro de en su trayectoria. En segundo lugar, el Moncho Mieres, un guitarrista que murió hace unos poquitos años, Sí. un guitarrista impresionante, que el Ujú. Moncho creo que está viviendo por Luján, no me acuerdo si bien, está viviendo por Luján, o sea que Luján, Avellaneda, él Era un declinó por trecho, las cuestiones de viaje, ¿sí? era un trecho. Julio agarró, entonces bueno, Manolo se juega una carta brava conmigo, a Manolo como profesor, con unas poquititas horas, Ujú. una apuesta así importantísima, un voto de confianza que yo se lo agradezco de manera eterna. Ujú. Pero bueno, te pongo ahí, pero como dice Robert De Niro, ¿entendés? Ojalá, Y vos eras muy joven en esa época. 25 pirulos, Ah, eras un pibe. Claro, un claro, pichi total. Los que estaban ante mí sí eran dos músicos de gran oficio, ¿no? Pero claro, yo claro, estaba con claro. mi experiencia era con las clases particulares, las cosas, la poca experiencia de, bueno, poco no, pero tocar con Tocar mucho. gente, acompañar, tocar, no tenía para nada de experiencia del disco propio ni de Claro. otras cosas que fueron viviendo después. Y un día Julio asiste, creo que con un 70% de las horas, el otro 30% lo tenía yo. Ujú. Y a la segunda o tercera clase me entero que Julio se abre el asunto porque no le Ah, convenía económicamente. ah. ¿Qué te parece? ¿Te vas a agarrar las horas? Sí, como, no, pero me lancé todo, entonces empecé yendo dos veces por semana. Así que bueno, así entro yo a la escuela, que se hacía en un edificio de una escuela en Mitra del 700, frente a la plaza, Frente a la que Plaza era una, Alsina. claro, cuando era una escuela primaria, que alrededor de las 6 de la tarde se desocupaba y ahí entrábamos nosotros, Claro. que era
no había nada. El que primero llegaba primero agarraba las sillas. No había guitarras. Yo cargaba, tenía un fitito, un 600, Eh, y ahí atrás cargaba una Núñez y otra viera más que tenía en casa, y me iba a casa con esas dos guitarras. Un par de colegas me criticaron que no, que esperá que venga guitarra, pero si yo esperaba que vengan las vieras, no venían nunca. nunca. Y Claro. el año lectivo pasaba la semana. No, basta, me llevo las vieras, vamos a tocar. ¿Vos participaste Este, de reuniones organizativas, digamos, de la escuela antes de la sí, creación formal de la escuela? sí, sí, eran reuniones. ¿Qué se la- hablaba? Mirá, las reuniones previas a las clases, yo me acuerdo que contábamos con la participación de músicos. Por ejemplo, me acuerdo una Claro. reunida que tenía que ver con la, ¿cómo se llama? Con la elaboración de un método que no Ujú. existía, un método de Ah, folclore. ah, Puede ser esto que será una chumbarca. Bueno, de un método para folclore, un método de lo que sería el lenguaje que se decía en ese momento. Después se le claro. llamó elementos técnicos, ¿no? Y me acuerdo que uno que vino un par de veces y que fue muy, muy importante lo que el tipo portaba, daba gusto escucharlo, era Oscar Alem, nada menos, ¿no? Uf. Bueno, Manolo tenía contacto con Oscar Alem. Yo una vuelta voy a una clase y estábamos viendo el arreglo de Mi tonto corazón de John McLaughlin. Y empieza, no, esto lo tiene bien Bill Evans. Y empieza a tocar Manolo, arreglo, bueno, esto. Carlos, grita Manolo. Y viene Carlos, sale como de la cocina, con una camperita así de la de básquet. Carlos Francetti. Che, ¿cómo era el arreglo le Bill Evans, sí, pam, 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 pam. Gracias. Y se va Carlos Francetti. Y yo me quedo así. Entró y salió Carlos Francetti. Claro, son todos monstruos. Es una anécdota, pero tenía acceso a los grandes músicos, Manolo. Claro. Y, y después, bueno, se hicieron reuniones que fueron bastante intensas porque la escuela se largó, yo llegué un día del laburo y me dijeron, che, te dejo un mensaje, mi vieja, en esa época los mensajes se dejaban, El que teléfono anotaban en negro. felpa, ¿no? El Claro, teléfono negro. sí, teníamos el gris nosotros, estábamos Más más avanzados. modernos, claro. Que el lunes empiezan las clases en el conservatorio. Wow. Que creo que mamá no sabía nada que había conservatorio. Ah, Sí, Manolo me había dicho que iba a dar clase, pero me decía cuándo empezaban las clases. ah, ¿No? Entonces, bueno, relajé. Un jueves me dice, che, el lunes empiezan las clases. ¡Epa! Dije, ¿qué hacemos? Yo no sabía a dónde agarrar. No, quédate tranquilo que no te voy a largar en bolas, me dice Manolo. Y tuvimos unas primeras reuniones eh, que por ahí tomaron después un matiz un poquito más intenso, porque no en la frecuencia, sino en la temperatura de las reuniones, porque, sí, eh, digamos, ¿cómo te puedo decir? Estaba el grupo de alumnos que necesitaba, que demandaba, ¿no? Entonces había que realmente ser expeditivo. Y se dieron algunos episodios donde un profesor, bueno, como no había material, decidió no dar clase. mira, Eh, Otros ya venían dando las clases particulares. Y claro. otros, yo por ejemplo me acuerdo, conforme a lo que me dijo Manolo, yo empecé a elaborar material en forma de estudios para guitarra, arreglos para guitarra. También me acuerdo de una reunión que se hizo de profesores se hacía mucho en las casas de Manolo las reuniones. En San Y en Telmo. el área de folclore se hacían también en la casa de otro profe que a mí me ayudó muchísimo, una persona que, que a mí me contuvo muchísimo en esos primeros pasos, que fue Carlos Palmero, Sí, eh, que tenía una postura así muy, muy firme respecto a la enseñanza, a la escuela, un tipo que no perdía nunca el punto de vista para el cual... ujú, eh, y bueno, se fue sobre la marcha. Entonces, no había un método establecido que vos digas, bueno,
nuestro método bajo el brazo, vamos a dar clase. No, se iba Claro. construyendo, pero Día a ahí día, día a día. día a día, día a día. Claro, y además convengamos una cosa que me parece que no es un detalle menor, que después con los años la escuela se fue modificando y si querés después eso lo hablamos más dentro de un rato. Me parece que la creación de la escuela a partir de la idea de Manolo Juárez y la idea de Cacho Tirau, que fue un poco el ideólogo primigenio, digamos, de esto, fue tener a músicos profesionales, digamos, dando clases, a Así es. diferencia de lo que pasa en los conservatorios, donde vos, por ejemplo, tenés a muchos tipos recibidos y algunos muy buenos músicos, pero que en general no desarrollan su actividad profesional, sino que se quedan solamente con la parte docente. En este caso me parece que lo interesante de la EMPA fue la mezcla del músico profesional que te enseña su arte, en este caso, en el caso tuyo, la guitarra de folclore, que convengamos que tampoco tendría mucha bibliografía, la tuvieron que No, inventar no había nada, no ustedes. había nada. Por eso digo, me parece interesante ese punto, ¿no? Mirá, no había nada. Yo, por mi parte, te cuento lo que hice yo. Yo fui a ver a los Sí. guitarristas, a los veteranos, Claro. que algunos se mostraron muy reticentes Ah, y otros me abrieron, otros me mira, recibieron con una amorosidad que no sabés, ¿no? mira, Eso fue buenísimo. Ahí me cedieron material, me comentaron cómo trabajaban. Por supuesto, me tuve que acercar la lupa a todo lo que yo estaba tocando. claro. eh, este, y después se agilizó la cosa unos años, tiempo después, cuando había gente que inclusive mandaba material a la escuela, gente del Ah, interior mira, que, sí, sí, qué sí, que bueno. se enteraba y que, bueno, aportaba cosas, aportaba material. Y, y bueno, después, más años después, cuando vino lo digital, solamente con el email ya se hizo una cosa, ya todos teníamos más experiencia, Mucho más había fluida. más colegas, claro, había más colegas dando música popular por todo el país, y bueno, Claro, se desarrolló todo con más celeridad, ¿no? claro. Pero no había, al contrario del jazz, ¿no es cierto? Que se manejaba, que ya hay Que tenía una mucho bibliografía, material. Claro, claro, una buena bibliografía, claro, no solamente lo impreso, sino también las grabaciones, ¿no es cierto? claro, claro. Eran más en música folclórica y de tango no había nada, de folclore no había nada, de tango había Poquito. muy Sí, poquito. Algunos profes como Aníbal Arias, que fue también de la primera sí. del primer día, ya traían su material que daban en las clases, eh, y encima, bueno, vos te acordás lo que era Aníbal. Aníbal nos enamoraba a Era todos. una topadora. Flasheamos con Aníbal, todos. Pero tipos capos, tipos que ya tenían la idea, que lo veían a Aníbal tocar y y salían como un estado de gracia de la clase. A mí me pasaba porque después de la clase de Aníbal venían a mi clase, entonces vos Claro, no veías claro, la cara de estar con Aníbal, ¿no? ¿Qué me pasaba a claro, mí claro. también? ¿A quién no? Sí, una pregunta me parece interesante es que si vos, en la perspectiva de tus 25 años y viéndolo después con los años, ¿ustedes eran conscientes de lo que estaban creando? No mucho, no mucho, porque el primer año Qué se comentaba? ¿Qué fue. se comentaba en esa época? ¿Esta escuela va a durar tanto? ¿No va a pasar nada? No, 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 porque eso salió en los últimos, salió en un momento político que fue el último, la estela, el último coletazo de la primavera alfonsinista, Sí, eh, que la gente acompañaba mucho, todo con mucho entusiasmo. sí, O sí, sea, aparte de sacarse, de estrenar un gobierno con un proyecto cultural o algo así, estaba el acompañe de la gente, que era claro, claro. con una energía muy particular. Después de una dictadura Claro, muy jodida, digamos. no había no recuerdo que hubiera esa expectativa, no, había expectativa, pero fue, digamos, enseguida fue hasta
en el buen y el mal sentido de la palabra, desbordada por todo lo que fue pasando, ¿no? El Sí, primer año éramos pocos, porque eran poquitas horas, empezamos a las 6 de la tarde, no sé si claro. estábamos de lunes a viernes, Ah, los profes eran muy poquitos, profesores y alumnos, yo me acuerdo que los profesores y algunos alumnos a fin de año cabíamos en un asado. En la casa, me acuerdo, una chica divina, Martita González, que era pianista, armó un ujú. asado y estábamos casi todos, ¿no? Toda la escuela estaba en el Estábamos asado. todos. ¿Entendés? Por ahí en la mesa, las reuniones se hacían también en la mesa de una pizzería que estaba ahí cruzando por ahí cerca, no sé, los sobre Mitre, Mm, ¿viste? Las reuniones eran también dentro de la escuela, un rato para consultar, juntarnos los que estábamos ahí, viendo que los... claro. o sea, pero, pero era más, eso fue bueno, agitados más los profes, ¿no? De que eran reuniones, porque estaba la demanda de los alumnos que venían semana a semana, ¿no? Y teníamos que responder a eso. No ¿Recordás podíamos alguno en decirle, particular? ¿Recordás algún los alumno en profes, particular? No, de alumno en particular, digamos. bueno, los que están, después dieron clase ahí, eh, de ese año, Ah, Claudio Checoli, ah, Viviana Fabricius de La Plata, venía mucha gente de La Plata, sí, ¿no? Por la sí, cuestión sí, geográfica, La Plata, Citibel, Don Bosco, todo de Quilmes, claro. Claudito Moller, Ajá. Laura Ferrio, este, bueno, y otros, te digo, los que fueron profes de la escuela, Laura Cialdo, Sí. eh, y, Calvo y también después estaba ahí, gente, ¿no? En esa primera no, no, camada. no, 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 Hubo después. porque eso fue en el 87. Ah, Éramos muy poquitos, no, tampoco se había difundido tanto el inicio de la escuela. Entonces claro, el grupo de alumnos era muy variopinto, ¿no? claro, claro, claro. Venía la gente que ya estaba, que tenía toda la intención que veías de meterse en la música, o que si Ujú. no es que estaba metido, con otros que, bueno, que lo estudiaban como la típica de estudiar algo más allá de lo que vos hagas Con tu de que estés vida. laburando o que hagas con tu vida cotidiana algo, ¿no? Che, ¿y qué Eh, compañeros de de ese primer día de clase recordás? ¿Quiénes estaban ahí? Mira, como alumnos, me olvidé de mencionar, este, había eh, Hugo Pérez, estaba un guitarrista también muy bueno de la zona de La Plata, estaba Marcelo Cardoso, un guitarrista de jazz, Marcelo Cardoso. estaba, Ese, sí, ¿te acordás? Sí, sí, muy el buen tipo, indio, Marcelo. el indio. ¿Eh? El indio le decían. Claro, sí, sí, sí. Él estaba después en pareja con una chica, una cantante de jazz. Sí, Eh, Laura Cialdo, no me acuerdo si no estaba Carolina Alberdi. puede ser. eh, Tenía que haber notado eso, che. Profes, bueno, de mi área, Carlitos Palmero, yo, gente que, bueno, lo que te iba a decir antes, gente que nunca había dado clases, o parecía que nunca había dado Claro, clases, claro, y se enfrentaba a esa porque situación nueva, ¿no? no porque no podían, No, no, sino no, que no, su, seguro. su, su carrera, su experiencia, los ha llevado a, a trabajar más otras áreas del oficio musical, Claro, de la música, claro, como claro. Virgilio Espósito, Margarito Gallo, este, y ¿quién más estaba? Estaba Que Carlito no escribió Rivero para... ahí también. No, Carlos también entró el año siguiente. Ah, bien, Eh, en tango, bueno, Aníbal, estaba Mederos y Vinelli, que estaban elaborando un método para bandoneón, y ujú, justamente era el área justa eh, para poner el método en funcionamiento, en probarlo. Sí, es un funcionamiento, claro. campo inmejorable. Eh, un profesor de piano tango que se llamaba Cayetano Crimi. Sí, eh, en jazz estaba Armando Alonso, estaba Néstor Crespo, que era alumno de Armando, y Armando lo había traído para compartir las horas, Tristán Taboada en batería, sí. estaba eh,
En piano estaba Danilo Santinelli. Bueno, qué sé David yo. Horta estaba allá. David Horta no me acuerdo bien si estaba. Sí, pienso que sí que estaba. Y Saxon. de regenta de secretaria estaba una cantante que ya estaba cantando de todo, que era Patricia Barone. Ahí Patricia nos conocimos con Barone. Patricia. Sí, sí, me Mm. acuerdo. A ver, déjame un segundo. Guitarra, percusión estaba el negro. eh, bueno, Mederos. No me acuerdo. Mira, los que me acuerdo eran esos. Había uno que David. se llama Rearte, en que daba lo que sería el lenguaje. Ah, Omar Oliveros, Omar ahí está un Oliveros. profesor. Sí, 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 Omar Oliveros, que me Omar, acuerdo que grosso. era un ejemplo para todos, Omar, porque Omar creo que tenía un orden. Él, y no era de mi área, pero nos llamó tanto la atención a todos que primero un tipo de una humildad fantástica, tipo de una sencillez. Yo tengo un hermoso recuerdo de él. Sí. Y, y bueno, él también iba elaborando el material a medida que transcurrían las clases, pero con un orden Muy y una metódico. prolijidad, Muy claro, metódico. un ejemplo, un ejemplo. Yo creo que observando el modo de trabajar de Omar aprendimos, fue un aprendizaje para nosotros. Porque además era un tipo que venía como de otro palo, si bien era trompetista de jazz tradicional, digamos, era Claro. ingeniero, si no recuerdo mal. Venía de una carrera universitaria importante, entonces por Ah, eso mira vos, sí, su metodología era buenísima y claro, sistematización del trabajo de las clases de historia del jazz eran buenísimas, buenísimas. tal cual. Lástima que no duró tantos años en la escuela, se ve que se le quemó la cabeza y no duró tantos años. Fue Bueno, qué poco. sé yo. También hubo Fue- una etapa, por cuestiones que no vale la pena nombrar, de ciertas internas de la escuela y algunos profes terminaron con gran desgaste. Eh, sí. es muy posible que Omar haya sufrido también eso, ¿no? Y Pero Omar Manolo también le también. tenían. Manolo también no duró tantos años en la escuela después de la No, Manolo creación. decidió abrirse, pero Malo no tenía, eh, eh, digamos, no iba todas las semanas a la clase, sino una tarea más de Claro, supervisión, de consultor, ¿no es claro, cierto? claro. Ujú. ¿Y el primer director, quién fue? El primer director fue Gustavo Molina, Gustavo Molina, exactamente. pero Bien. Gustavo Molina era, digamos, el nexo con la dirección de escuelas de provincia, que se llamaba así, Sí. eh, o detalles como ser, qué sé yo, administrativos, ¿no? Eh, que bueno, también hubo algunas cuestiones con Gustavo, pero bueno, después se fue. Alguno alguna vez, no ahora, hace varios años, alguien me contó que era el hombre de la valija. Ah, el hombre de la valija, sí, sí, sí. Porque siempre hablaba de valija, ¿no? Porque traigo acá, qué sé yo, y justamente estuve viendo y palmeaba la valija, entonces, y no abría nunca la valija. Y Entonces ahí quedó. creo que llevaba y traía los papeles a La Plata de la creación de la escuela, digamos, ¿no? Era un poco el nexo. O no, por ahí traía, qué sé yo, la Playboy, qué sé yo, no sé, loco, pero nunca abrió la valija. Estamos diciendo, Nunca se bueno, supo. imagino, claro, y no habría reunión que el tipo, ojo, lo que tengo acá, viste, guarda, Era importante. era un sketch cómico, ahora que lo cuento parece eso. Claro, claro. Qué interesante, Osvaldo, lo que contás, porque, digamos, uno viéndolo en perspectiva después de 30 y pico de años de creada la escuela, de que era un Mm. proyecto piloto, porque durante muchos años fue un proyecto piloto que yo me acuerdo, yo entré en el 87 como alumno y cada año que pasaba decía, no, este año se pudre todo, se cierra la Era un escuela. proyecto piloto. ¿Sabés que me Mm. hiciste acordar de eso? Que estamos muy pendientes de la cantidad de alumnos. Claro, Inclusive claro, llegó a claro. haber hasta algún momento de tensión porque este,
los exámenes de ingreso, por ejemplo, cómo se piloteó el tema de exámenes de ingreso para que quedara un número de alumnos que justificase el, digamos, el proyecto El funcionamiento, para claro, la gente de La Plata, ¿no es claro, cierto? Eso era claro, claro. se hablaba de experiencia piloto. Gracias por hacerme acordar de eso, mira, Y eso duró me varios despertaste una años. neurona. No me acuerdo si fue en el Sí, duró un 90, tiempito. 91, que ahí creo que se Sí, firmó pero no más. no mucho más que eso, se firmó el decreto, creo, de la Claro. creación formal de la escuela. Pero yo Sí, me sí, acuerdo que sí. cuando era alumno, mi profe, que era Fernando Galimani en esa época, no sabía si el año que viene iba a estar, nosotros no, y ustedes tampoco, nadie tenía claro si iba a Mm. estar, y eso Era un día a finalmente día en nunca todo pasó, sentido. totalmente. Pero costó, costó mucho porque no tuvimos edificio propio hasta el año siguiente, hasta empezado el año A siguiente, mediados del 86. 87, cuando yo ya estaba de alumno, ahí nos mudamos a Italia, 36. Sí, se hizo una inauguración, me acuerdo, estuvo tocando Manolo, estuvo tocando Cacho Tirao, Ujú. vino Virgilio Espósito a tocar también. Eh, Fue muy emotivo, muy lindo, porque bueno, estamos, ¿cómo se dice? Desgastadísimos, filtrados, muy desgastados por no contar con el espacio propio. Claro, claro, claro. Siempre ¿Entendés? depender de la escuela primaria. Claro, era muy pesado, ¿viste? Claro, Inclusive tratar eh, ¿cómo te puedo decir? Más horas teníamos. El claro. año siguiente, que fue el 87, Ujú. a ese año, sí vinieron más alumnos y más profes. Sí, No sí, sé sí. si no decirte el doble de alumnos. No sé, Que era pero un fue. montón, que era un montón. Claro, porque el año anterior se fue enterando Era, la gente, ya era claro, tarde. claro. Otros alumnos de guitarra me vienen a la memoria, en Carlos Álvarez, el zurdo Álvarez, que Ujú. toca con Orlando Goldman. Este, y, y no sé bien si Walter Castro, ¿sabes que Ah, no me acuerdo bien? Marcelo Mercadante, creo que también, Andrés Serafini. Me estoy acordando de sí. los tangueros que han ido a afincarse a Barcelona, ¿no? Eh, y como te decía, ahí vino muchísimo. Se Cambió, abrió, pero bueno, cambió. pero sí, se abrió una super compuerta, vino muchísimos alumnos, se duplicó el número de profesores, y ahí sí entraron Carlos Rivero, entró Elian Saba, entró Daniel Jauregui de Armonía. Daniel Sí. era compañero mío para la época que yo tomaba clases con Con Manolo, Manolo, sí. Kelo Palacios, Checho Ruiz, eh, Hugo Romero creo que entró el año siguiente, en el 88. 8. Este, eh, Juan Dargenton también creo que entró también. Sí. Marcelo Fresia. eh, ya se duplicó, y además más gente, más, ¿cómo se dice? Más algarabía, más rosca dentro de la escuela. Íbamos a ver, nos pasaba que íbamos a ver un recital y nos encontramos todos ahí. Sí, otra de las cosas, Carlos Palmero decía, voy a tener que pasar lista en los recitales, decía. una de las cosas que me parece fundamentales, que yo he hablado con el ciclo que he hecho con mis exalumnos de la EMPA, que, que justamente una de las cosas más importantes que se dio en la escuela y que se seguirá dando, calculo, yo me retiré ya hace 5 años, es la cuestión social, la cuestión del encuentro, la cuestión del sentir que tu compañero estudia lo mismo que vos, que en el pasillo podíamos hablar profesores y alumnos de igual a igual, cosa que yo he llevado gente de Europa y de Estados Unidos a la escuela y me comentaban que eso les llamaba mucho la atención, de que no había diferencias alumnos-profesores a la hora de tomarse un cafecito. En el pasillo vos podías charlar con Aníbal y el tipo te contaba su vida, o con Mederos, o con vos, o con quien fuera, y eso creaba, me parece que le daba un clima muy familiar a la cosa,
y de mucha empatía entre nosotros, entre alumnos y profesores de aquella época, ¿no? Mira, era gente hermosa. Vos nombraste a Aníbal, yo tengo, qué sé yo, charlar con Chucho Ruiz, con Aníbal, con mucha gente, para todo el mundo era hermoso. Sí, Aníbal consideraba a cada alumno un hijo suyo. sí, Había una cosa como filial sí. de Aníbal, ¿no? Que él se le despertaba. Pero, por ejemplo, eso principalmente porque se fue dando esa atmósfera. Sabíamos que había mucho por hacer, entonces no era, como te decía antes, una cosa hecha, un programa, un material que estaba No. listo para hacer, sino que era algo que, inclusive probábamos cosas que después las sacábamos porque no funcionaban. Ujú. Era prueba y error, ¿no? Yo también siempre le doy las gracias a los alumnos y se los dije por la paciencia, ¿no? Porque más allá de los altibajos de las clases, que muchas veces obedecen a cuestiones personales de cada uno, eh, también se daban porque, bueno, estabas en la búsqueda de una dirección, ¿no es cierto? De un Había que rumbo para las inventar clases. todo, Osvaldo. Había que inventar todo, Había tal que cual. inventar Sí, todo. sí, Y sí, en el sí. ambiente, como bien decíamos hace un rato, en el ambiente del jazz, dada la característica de las escuelas americanas que ya funcionaban en aquella época, la Berkeley y algunas más, Claro. teníamos material de estudio nosotros, pero en el caso del folclore, del tango, y especialmente en el caso del folclore, menos todavía porque me parece que No el había músico nada. folclorista era más orejero que músico Claro, claro, es el escolástico. origen. Claro, entonces Exactamente. encontrar un guitarrista, encontrar un pianista que te transcribiera un arreglo de un guitarrista de Mercedes Sosa, no era tan fácil de encontrar. Y todavía es puesto en duda, Ah, porque se decía que no, cómo vas a enseñar eso que se aprende una vez? El cuento, el verso de que si qué le bueno. enseñas a un tipo intuitivo le vas a matar la intuición, cosa que es Oh, un disparate, es como no, el no. verso de que si tomás sandía con vino te morís, ¿viste? Eso yo me cagué de risa de entrada de eso porque a nadie le pasó eso. Nunca vi que le pasara a nadie. Totalmente. No, no. Y que en realidad que estaba detrás de eso, había envidia, había resentimiento, había algo que era entendible, que nunca pasó a más, digamos, nunca tuvimos una polémica por esas cosas. Ujú. Una vuelta el primer año, volvemos al 86, se hizo Sí, un encuentro muy lindo entre alumnos y una especie de... Los alumnos organizaron un encuentro eh, sobre qué es lo que... eh, como qué expectativas tenían ellos para la escuela, ¿no? ah, Pero mira, con muy buena disposición, con ganas con mucho ánimo de colaborar, claro. no con ánimo de cazar de El quitarte el timón, bufoso, ¿no? Sino el bufoso. una cosa más, sí, 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 más compartible, ¿no? Claro, claro, claro. Que estuvo muy bueno, que se rajaron algunos resultados, que yo por mi parte me puse contento porque cuando me los vinieron a traer, que estaba todo escrito en un acta, dije, ah, mira, yo pensaba lo mismo, bueno, vamos, Qué vamos arriba, bueno. vamos todos, dije. Este, y el segundo año, ya como te digo, vino más gente y mucha de la gente que vino ya se juntaba con los del año anterior, Claro. que quedaban, y los que muchos que vino ya eran músicos, gente que ya estaba metida en el oficio musical, ¿no? Eh, bueno, muchos terminaron siendo profesores de la escuela, o sea que Muchos. el círculo se cierra, ¿no? Sí, sí, Y eso estuvo bueno también, porque viste, muchas veces las instituciones, los conservatorios en general, son muy cerrados a eso, y una de las cosas buenas que tuvo la EMPA, que nos dio espacio a los egresados. Y me parece que haber estado de los dos lados del mostrador, como yo siempre digo, fue muy interesante para nosotros, como profesores, haber estado 4 años del otro lado,
me parece que fue muy interesante. Yo aprendí muchísimo y toda esa Totalmente. experiencia la pude volcar después con los alumnos de la escuela. Entonces, este, muchos no nos miraban con mucho cariño, yo recuerdo, ¿ah? No sé si No, vos te esa cuestión acordás. de competencia que había, pero no, yo te diría que eso no duró nada, ¿no? Porque también es real que uno eh, pones en práctica lo que aplicás el método con el que trabajaste y lo que vos consideras que no lo pudiste trabajar y que y que realmente merece la pena. Mira, yo también, esto no sé si se fue formando, yo creo que se formó solo, no sé si se puede Mm, producir, se formó solo, dio lugar a total, una total. mística, Sí, de salir y encontrarnos, bueno, si tocábamos cualquiera de nosotros, mínimo una mesa de la escuela había, era un publiquito cautivo. ah, Entonces dio lugar una cuestión a que nos miráramos con un reconocimiento todos, ¿no? claro. Algo que nos hacía sentir como en casa. Se hicieron jornadas después. Me acuerdo que se hizo una jornada sobre la escuela que queremos, que fue muy bizarro porque se trajeron músicos de afuera. Entonces decía, Ah, puta, ¿por qué no lo hace con la gente de adentro en vez de traer gente de afuera? ah, Eh, que tampoco, tampoco fue nada. Bueno, vinieron músicos aprovechando la relación, sobre todo la de Manolo con los músicos. Vino, yo te debo la foto, ah, vino Gucci Leguizamón el primer año. uf, Sí, ¿entendés? Como no, qué, no había piano, qué muñeco. el piano estaba en un sucucho de 1 metro por 1 metro que te cagabas de frío. Ahí daba clase Carlos Palmero y un alumno al lado y punto, ¿viste? Pero Claro, no se podía mover el piano, así que se armó una mesa en un hall que había y asistimos a la conversación del Cuchi, que se quedó qué increíble, ¿no? después de la charla, sacó fotos de todo el mundo. Manolo me hizo tocar delante del Cuchi. Qué lindo. Sí, 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 ¿qué hago ahora? Dije. Y le toqué un tema de Atahualpa. Este, y bajamos la escalera y yo bajarlo de Cuchi, y el Cuchi se quedó silbando el tema de Atahualpa, así con el Ah, mira, silbidito ese que dice las amas. Bueno, ¿le gustó? vamos todavía, ¿Le dije. gustó? Sí, aparte de esa época tenía mucha barba, una barba, era muy parecido a Freud al que sale en los pósters, ¿viste? Sí. Entonces le dijo a uno, che, ¿cómo toca el psicólogo? Decía, por viste. Parece que estuviera pensando en Freud cuando toca. Ah, mira, bien. Sí, y después Atahualpa vino, Atahualpa. sí, eso fue Wow. maravilloso. Eso ya fue en la escuela en Italia, ese encuentro que teníamos cantando todos una tucumana para él. Y también tengo una foto de eso, que no me tuve tiempo a compartirla, pero te lo voy a mandar. Eh, Vino a Atahualpa, fue un encuentro que para algunos alumnos, para José Seña, que era uno de ahí, ese encuentro con Atahualpa fue eh, crucial en su carrera En artística. su vida, me parece. En Sí, la sí, vida de sí, José sí. fue Sí, tremendo. Ese ¿viste? encuentro Sí, con sí. Esa Atahualpa fue tarde, tremendo. sí. Claro, claro. Bueno, yo lo llevé en auto, porque yo era el único que tenía auto. Tenía 12.500. Y dije, che, hace falta un auto. Me dijo Manolo, sería bueno que sí, por supuesto. Qué Lavé el bar. auto, Qué... acomodaba el asiento, ¿viste? Lo llevaba. Claro, claro, claro. Era como llevar una embarazada, loco. Estoy llevando a Atahualpa. Estoy Claro, llevando a claro. Atahualpa. Y, este, y en la calle San Benito de Palermo, ahí cerca de donde estaba el Vital Park. Ahí Ujú. tenía su departamento Atahualpa. Qué Que fue una personaje. primera hora con los profes del aire folclore. Ya estaba Alejandro Martino también, que había entrado, Ujú. que nunca me reí tanto como es ahora, porque empezó a contar anécdotas de cuando se vino a vivir a la capital, ¿no es cierto? Y contada con la gracia de él, que te tirabas al piso de la risa. Y Claro. después la hora siguiente, con los alumnos, los que vinieron, que era un aula grande, ¿te acordás cómo era el edificio de Italia? Que entrabas por una puerta y La, salías pri- por otra. la primera aula, claro. Claro, la primera hora. A la derecha, sí. Bueno, toda llena de gente sentada y algunos parados contra las paredes. eh,
y muchos le traían libros y discos para que firme, y quedamos todos en estado de gracia, ¿viste? En Y todo. la puta, con ese tipo. Más adelante vino Afrocuba, que creo que Miguel Tallo había hecho La Onda, la banda que acompañó a Silvio Rodríguez, donde tocaba Benito Yo López. estuve el día que estuvo Hermeto. El día que estuvo Hermeto también, ¿te acordás lo que estuvo Fue cuando estuvo Hermeto? tremendo, Sí, ese qué día fue miedo que... tremendo. Sí, pero empezó con miedo la cosa, porque no, Hermeto creía que le preguntaran cosas y nadie hablaba. Cuando empezó a tocar, Este, me acuerdo que tocó Nostalgias, hizo una versión de Nostalgias. Oh, Dios, hay muchas fotos de increíble. eso, pero no sé quién tiene esas fotos, Habría porque que están en la rastrearlas, biblioteca. habría que Sí, rastrearlas. sí. De ahí sí que sacaron muchas fotos, muchas fotos. Fue alucinante eso. No sé, bueno, después ya fue más fácil porque hacer más músicos dando clase era más factible llevar, la escuela ya tenía un nombre. Claro. Todas esas cosas que yo no vi en ningún establecimiento donde yo trabajé. Ah, Un par más, tampoco es que, wow, sí, sí, bueno, sí, sí. pero no lo he visto. Pero como te digo, Máximo dio lugar a una mística, a algo que iba más allá, digamos, de la cotidianeidad, del compartir simplemente el espacio del aula, ¿no? Y Bueno, vos me contabas en parejas la que se han previa, formado ahí. bueno, eso sería otro capítulo, Sí, sí. otro capítulo inmenso. Músicos que con los que nosotros hemos encargado proyectos artísticos realmente Se importantes para conocieron mucha gente nosotros. en la escuela, claro. Sí, ¿te acordás de Daniel Díaz vos, el Sí, bajista? sí, 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 Bueno, sí. Daniel fue productor artístico de mi primer disco. Ah, que vive en París ahora, Sí, vive en París. Daniel es claro. Sí, sí, Daniel. un gran músico. Daniel siempre estuvo muy bien equipado, muy al día con todo. Ujú. Este, bueno, qué sé yo, Vos me decías ya en la entramos previa, vos me decías, Osvaldo, en la previa que vos trabajaste 25 años en la escuela y que cuando Sí, vos cerraste tu etapa ya de docente en la escuela, había pasado la mitad de tu vida ahí adentro. exactamente. 52 Qué tremendo, ¿no? años me fui. Sí, 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 Qué sí. tremendo, porque vos ves, es un flash que vos ves esos 25 años de cuando vos contaste al principio de la charla que era la nada misma, que era un montón de ideas, de un montón de locos, yo creo que eran un montón de locos que introdujeron una idea absolutamente novedosa, que era la creación de una escuela de música popular como no había acá en Latinoamérica, y haberla llevado a la práctica y haberla logrado hacerla en Avellaneda, que no sé bien por qué se hizo en Avellaneda y no en Tigre o en Morón o en Carapachay, no sé por qué se dio la cuestión de Avellaneda. Sí, soy una Avellaneda. Pienso que porque se logró convocar a- a gente, a un diputado, sobre todo el que se nombraba mucho, un diputado llamado José Miguel Dumont, Sí, o José Manuel Dumont, José Gabriel que, Dumont. ¿cómo? José Gabriel Dumont. José Gabriel Dumont, que fue el que agitó mucho, Sí, digamos, el que fogoneó, sí, sí. digamos, dispuso todo el aparato político para que la escuela iniciara su Burocrático. marcha. Claro, claro, claro. Después, la hija de José fue alumna de la escuela, yo tuve como, Sí, como alumna, sí, Sole, sí. y se dio en Avellaneda, ¿no? Así Pero que qué con el, loco, ¿no? con el- ¿Cómo uno piensa, que vos que estuviste ahí en la cocina, digamos, de la cosa, pasaron 25 años, pasaron alumnos, una cantidad tremenda de alumnos, una cantidad de historias, una cantidad de anécdotas que seguramente debes muchas, tener, muchas. interesantes. El paso de los años, el paso de la experiencia, el paso que la escuela con los años fue creciendo, fue creciendo en nombre, incluso internacional, por el cual mucha gente del exterior iba a estudiar a la escuela tango o folclore, cosa, Claro, claro, por cosa que supuesto. también era muy interesante. Han caído gente de todas partes del mundo en la EMPA. Mirá, yo veo gente de la EMPA. Con Javier Cohen hablamos del planeta EMPA, ¿no es cierto? Tanto él como yo estamos jubilados de la EMPA, Ah, pero por esa onda expansiva, con ese eco de la EMPA,
hasta hemos producido cosas, ¿no? Él Claro, elaboró un trabajo magnífico sobre la obra de Pichuco, tremendo. Sí, sí, hermoso que libro. comenzó en que por mi parte yo publiqué un trabajo sobre el Pucci. Sí, Me acuerdo que lo fui a visitar a Javier para intercambiar los libros el año pasado. Bueno, esto es evidentemente, esto es el planeta EMPA, todo lo que la diáspora de totalmente. la EMPA genera. Y si vos te fijas, no sé, con Piazzolla estuvo tocando Vinelli, con Serrat estuvo tocando Marcelo, creo que Marcelo Mercadante, o con Sabino, uno de los dos. Eh, qué sé yo, viste, en todos lados, siempre alguno, profesor o alumno en la EMPA. Es impresionante saber que en muchas partes del mundo, hay gente relacionada a la EMPA. Eso es Es impresionante, impresionante. pero yo voy a decir una cosa medio guaranga, pero la EMPA somos las ladillas de la música del mundo. En todos lados, siempre hay, pum, viste. Siempre aparece uno. Sí, 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 A mí sí. me ha pasado en Eh, viajes encontrarme con gente que me pasó una vez en Cusco. oh, Entramos en un restaurante vegetariano con mi compañera y hay un pibe que me empieza a mirar y se empieza a reír. Dije, bueno, ¿por qué se reirá por mi gorro? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Bueno, después cuando nos sentamos con Laura en la mesa, el flaco se acerca y me dice, vos sos Máximo Rodríguez, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, vos y yo soy, no me acuerdo el nombre, alumno de la EMPA. No fui alumno tuyo, pero fui alumno de Federico Arbia. Bueno, ahí se dio una charla impresionante donde el flaco me contó su historia en la EMPA. Estaba viajando por Latinoamérica tocando el bajo, haciéndose su viaje iniciático a los 20 y pico de ujú. años, y el tipo había estudiado en la EMPA. Me causó mucha gracia encontrarme en Cusco con un tipo que había compartido los mismos pasillos que nosotros. Bueno, yo en Granada me atropelló con la bici un alumno de la EMPA, pero sin querer. Martín Vallés, recuerdo cómo se llama. Mira, te atropelló. Estamos hablando de unas cuantas horas de viaje. Tipo, venía, bueno, la clásica del turista que Qué anda bueno. ahí con las fotos, la cámara Sí, colgada, sí, qué y viene bueno. el loco con la bici. No me lastimó y nada, pero viste, un momento así Qué de tremendo. zozobra. Esta mañana voy a hacer acá en Triunvirato y Monroe de cerca, voy a una ferretería y me reconoció un alumno debajo de la EMPA, Ah, mirá, con el barbijo. Yo hace 8 años que no voy, ¿entendés? qué bueno. Sí, la verdad Así que que muy loco todo eso. el nombre de Planeta EMPA me parece que está muy bueno y me hace acordar mucho al querido Rodolfo Alchurrón, que cuando yo lo llevé a la EMPA y bueno, empezó a dar clases, me decía, esto es un mundo. Y la verdad que tenía razón, esto es un mundo. La EMPA fue un mundo, pues fue, digamos, toda la gente que anda tocando por ahí, mucha de la gente que anda tocando jazz, tango, folclore, música latina, lo que sea, hay un porcentaje muy grande de gente que anduvo por los pasillos de la EMPA, egresados o no, gente que hizo un pasaje de un par de años y después por distintas circunstancias se fue, pero es impresionante sentir que incluso muchas bandas de rock también, este, mucha gente ha pasado por la escuela y le guardan un especial cariño. Esa cosa que vos nombrabas antes de la onda de que se siente en la escuela, que no se siente en todos los lugares que se estudia Tal cual. música, hay una mística que yo creo que sigue siendo igual ahora, 30 y pico de años después de la creación de la escuela, ¿no? Y eso no es muy usual, ¿viste? Eso yo te digo el momento en que nos conocíamos casi todos. Casi Pero hoy todos. en día ya es un Era. pueblo a la EMPA, ¿eh? Ya son Claro, tres claro. mil son 3.000 alumnos y, no sé, 400 profesores. Al cabo de unos años, creo que me pasaba, no fui el único que le pasó, pero a mí me han confundido con un alumno. ¿Con quién estudias? Claro, era muy pendejo yo. A Hugo Romero Claro, también le pasó esto. claro, claro, claro. Eh, pero además era un planeta porque si bien no estaba desconectada de la realidad social del país, ¿no? Estaba desconectada de todo. Era nuestro lugar.
es nuestro lugar, ¿no? Es nuestro lugar. Tenía Sí, esa sí. cuestión de contención, ¿no es cierto? De sentirte en casa, ¿no? Y en momentos, 26 años te pasan cosas, muchísimas cosas, como, no solo como músico, sino también como ser humano. Y algunas no son Totalmente. muy gratas, no son nada gratas, eh, porque, bueno, la vida misma. Y la EMPA nos sirvió así de refugio, ¿no es De cierto? cobijo, De cobijo, ¿no? Estar en las tal cual. clases, el mundito del aula, ¿no es Y cierto? Es algo sentirse que, parte de también, ¿no? Que eso es sí, importante. Y darle a los pibes ese sentido de pertenencia que a veces cuando salen de la secundaria, viste, están medio perdidos con eso, que la escuela les dé un sentido de pertenencia y un grupo de amigos nuevos con iguales ideas y con iguales preferencias, en este caso de estudio de la música, me parece que los pone a los pibes en otra situación distinta que si estudiaran otra carrera técnica, ponele, o humanística, ¿no? totalmente. Yo pertenezco al grupo de profes que se dice orgulloso de la EMPA. Ujú. Y ahora, esto lo puedo decir con propiedad. Yo empecé en la EMPA con 25, ahora tengo 61 años. Eh, Esto lo puedo decir con propiedad. Terminó siendo mi mayor orgullo Mirá, en esta carrera, ¿no? Que en la que uno siempre puede haber hecho las cosas mejor de las que la hizo, eh, pero que al final, si lo pensás bien, las cosas no salieron. yo creo una cosa también que queda en el recuerdo de la gente, los profesores que trabajaron bien y quienes no lo hicieron tanto, ¿no? También, ¿Sí? ¿no? Me parece eso, que la gente reconoce quién ha sido la gente que ha trabajado bien y quién no tanto. Muchas satisfacciones para nosotros satisfacciones. Sí, Sí, si la gente reconoce eso, los alumnos se dan cuenta, nos sentíamos observadísimos. totalmente. Eh, no había celular ni nada, pero Ni WhatsApp, ni sentíamos nada. que había que dar cada paso con total y absoluta responsabilidad, ¿no? Sí, No quiero decir, si dabas un paso en falso, vos tenés que responder a eso. A esa responsabilidad me refiero, claro, ¿no? claro, claro. A fundamentar todo lo que vas haciendo. Y, y ahí está, ese es un camino de crecimiento para cualquier ser humano Muy impresionante. grande, muy grande. Sí. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, Y después Osvaldo, mucha música que he mucha visto música. ahí, mucha música en los ciclos, momentos de gracia musical, de cuelgue musical vividos en las clases, ¿no? Eh, el tirar, arrojar una semillita en las clases, bueno, a ver si esto pica y ves que, viste, que entra ¿Qué puede onda? ser y que los alumnos te lo recuerdan, che, loco, esto que, eh, ¿no? Está buenísimo. Sí, 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 eso, lo que pasa es que ya te digo, tiene que haber una actitud de total apertura y entrega, ¿no? Y no eh, de aflojarle, lo cual para un músico es un gran laburo, de aflojarle al ego, ¿no? Uf, eso daría para otra charla, me parece. No, claro, el músico es Es un todo un aparato tema, especial, ¿no? es todo un tema. Osvaldo, bueno, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un gusto enorme poder charlar con vos, recordar tantas buenas cosas de nuestra querida escuela de EMPA. Y nada, me parece que el recuerdo de la gente que formó esto en su época primigenia es una buena idea sacarlo a la luz para que mucha gente, por una cuestión de edades, no conozca cómo se formó esto que hoy vos ves, la EMPA nueva, digamos, con el edificio nuevo y qué sé yo, y tanta gente estudiando. Y esto nació de una idea de un par de locos y un par de locos como ustedes que fueron los primeros que dieron clase. Así que ha sido un gusto enorme tenerte en este ciclo, Osvaldo. Bueno, el gusto es mío. Siempre para mí es
estamos hablando de algo que es muy entrañable para mí y para muchos de nosotros, ¿no? Y siempre es muy conmovedor, muy emotivo hablar de la escuela. Ujú. Siempre el camino, como decíamos antes, está hecho de sabores y sin sabores, de Claro. miel y de hiel, como dice Violeta Parra. A esta altura de los acontecimientos nos queda lo que más riqueza nos proporciona, que fueron Los los buenos momentos recuerdos, realmente los buenos recuerdos, los momentos de vida, ¿no? Los tal momentos cual. de sentido, que es cuando vos decís todo todo lo que atravesamos para llegar a este punto valió la pena. Claro, seguro, seguro. Bueno, Osvaldo, te dejo un abrazo grande. Esto ha Otro para vos. sido el capítulo número 2 de EMPA, sus orígenes, sus protagonistas, en este caso, el querido guitarrista importantísimo, Osvaldo Burucua. Un abrazo enorme, Osvaldo. Que sigas bien. Otro Máximo, otro, che. Mil Nos gracias. veremos. Chau, chau. Chaucito.